Los más grandes filósofos del siglo XX fueron Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que escribió Dios está muerto, y que así hablaba Zaratustra, y Jean-Paul Sartre, el filósofo francés padre del existencialismo. Los dos acabaron locos. Uno homosexual e internado en un hospital psiquiátrico, y el otro pegando de gritos antes de morir y gritándole a Dios y levantando el puño contra Dios y diciendo lo que él jamás había querido, hacerle daño a Dios. Pero tal vez fue demasiado tarde a la hora de su muerte. Así murió Sartre. Entonces, cuando el ser humano está tratando de creer que tiene respuestas y que puede competir con Dios en su sabiduría, lo vimos hace 8 días, Dios es demasiado alto para que nosotros podamos por nosotros mismos comprenderlo. Y es exactamente lo mismo, dijimos también, como un niño de 3 años que le dice a su mamá, ¿de dónde vienen los niños? Explícame dónde vienen los niños. Entonces la mamá sabe que el cerebro de la niña es igual al cerebro que tiene la mamá. La diferencia entre el cerebro de un niño de 3 años y una señora de 40 años es simplemente el desarrollo, ¿verdad? Tienen el mismo cerebro, pero no está desarrollado con la capacidad pensante para entender filosofía, matemáticas, cálculo diferencial, etcétera, etcétera. Entonces, así vemos cómo el cerebro humano va desarrollándose mientras conocemos y aprendemos, pasamos de kinder a primaria, secundaria, prepa, puedes tener tu carrera, puedes tener un posgrado, un doctorado, una licenciatura, etcétera, etcétera, y nuestra capacidad es limitada. Y cuando llegamos ya a esa limitación, nos damos cuenta que necesitamos a Dios. Este es el problema de los científicos que son ateos. Un científico que es ateo tiene que comprender que cuando la ciencia no le puede explicar el más allá, ni lo que trasciende la capacidad para poder investigar a través de la observación, porque ¿qué es la ciencia? Es la observación nada más. Un científico no puede descubrir nada si no se puede observar y probar en un laboratorio. Entonces, cuando esto se enfrenta en nuestra vida, nos damos cuenta que necesitamos una revelación porque existe lo sobrenatural y existe otra dimensión que no es la de las 4 dimensiones en la que vivimos y en la que solamente Dios nos los puede revelar. Cuando venimos a la Biblia, encontramos, por ejemplo, esto en 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Estos temas que estamos aquí tratando los jueves, Dios y la existencia del mal, para muchos se han empachado totalmente. Otros salen de aquí, ¿verdad? Girando, otros pues no le entiendo, y no te preocupes, dentro de 5 años lo vas a entender. Pon el casete otra vez y lo vas a entender, o lo vas a entender dentro de los próximos 3 meses o el año que entra. Pero si tú te enfrentas con algo o con explicaciones que te es difícil comprender, es como cuando llegas a estudiar álgebra, ¿verdad? Al principio los binomios y las incógnitas y los logaritmos pero comienza el maestro a despejar incógnitas y a explicarnos esto y comenzamos a entender y nos damos cuenta que no entendíamos porque no nos habían explicado y nuestro cerebro no estaba desarrollado porque antes del álgebra necesitamos matemáticas y aritmética. Entonces, sin saber aritmética ni matemáticas no puedes llegar a estudiar álgebra en el primer año de primaria. Tienes que comenzar con sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Y así es en el ámbito y en la dimensión espiritual. Esta sabiduría que estamos hablando, estos temas tan profundos de la existencia de la maldad, los hablamos entre los que han alcanzado madurez. Me quiero ir muy despacio en esta tarde. Vamos ahora, no pierdan esta hoja, 1 Corintios 2, y vamos a saltarnos a Hebreos capítulo 5, para que la Biblia nos explique quiénes son los que han alcanzado madurez. Y tal vez es una respuesta para ti en esta tarde de por qué no entiendes. Porque hay muchos que deberían ya entender. O sea, ya tienes 5 años en Cristo, 8 años en Cristo, y deberías ya entender. Pero hay un problema en tu vida espiritual por lo cual sigues sin entender. Y lo explica Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay cristianos que necesitan volver otra vez
se les necesita volver a recordarles, hermano, todos los días ora, hermano, todos los días lee tu Biblia, hermanos, todos los días memoricen la palabra, 3, 4 versículos diarios. Un cristiano que no memoriza, no puede expandir su capacidad pensante. Porque la memorización es la entrada y la guardada de la palabra. Dice, hijo mío, guarda tu palabra, Proverbios 2, en tu corazón. ¿Qué es guardar? Almacenarla. ¿Y cómo la puedo almacenar y guardar? Si no la memorizo. Josué 1, 8, 9, Josué de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que todo te salga bien. Son el ABC de la vida cristiana. Ahora, si tú como cristiano esto todavía no lo has retenido, no está claramente asimilado en tu espíritu, porque no lo practicas, solo lo sabes, pero no lo vives, no puedes pasar a secundaria. Y te puedes quedar en primaria de cristiano 15 años y tal vez toda tu vida. Debiendo ser ya maestros, se les necesita volver a enseñar. Y dice el versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así como en la vida humana hay 2 tipos de alimentos. Todos los bebés hasta los 2, más o menos 1 año, 2 años de nacidos, ¿qué necesitan? ¿Tamales oaxaqueños? ¿Chuletas? La misma naturaleza, siempre en la Biblia está paralelamente, o existe la similitud entre la vida física y la vida espiritual, porque van paralelas. Si no, no podríamos entender las cosas del espíritu, si fueran de otro planeta, pero todos los ejemplos están en las plantas, en las semillas, en el nacimiento, en el crecimiento, en el estómago, en todas las cosas que Dios hizo visibles, se pueden comprender las invisibles. Un niño recién nacido nace y Dios lo programa para que lo único que haga es sacarle la leche a la mamá y dormir. Chillar, dormir y tomar la leche. Es todo lo que él necesita. No piensa, no sabe nada, está en un mundo que acaba de nacer en la oscuridad, comienza a abrir los ojos a los 2 o 3 meses y ve sombras y comienza a reconocer a la mamá, comienza su oído a acostumbrarse a los sonidos, comienza a reconocer el sonido de la voz de la mamá y el bebé se va adaptando a la nueva vida. Pero ¿cómo puede irse adaptando? Comiendo. Ya después se le dan papillas, gerbercito y se le pasa con jamoncito picado hasta que comienzan a salir los dientes y comienza ya a masticar y acaba comiendo alimento sólido. En la Biblia hay leche y en la Biblia hay chuletas de puerco. Hay cosas que las quieres comer y te atragantas. Como un día me habló una viejita como a la 1 de la mañana. Hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermana, doña Chole, ¿cómo le va a usted? Pues estoy aquí con el libro de Job. Le dije, hermana, ¿ya leyó usted los Salmos? ¿Ya leyó usted el Nuevo Testamento? No. Le dije, pues por eso está usted empachada. Por eso no entiende. Y me habla la una para que le explique algo que no entiende el libro de Job, la pobre viejita. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Pues que se empachó. Entonces tú vienes a la Biblia, oiga hermano, no entiendo Ezequiel, oiga, no entiendo Jeremías. ¿Y por qué aquí manda a matar esto? Si tú no has asimilado primero el Nuevo Testamento y no tienes las doctrinas básicas, que son la justificación por la fe, la glorificación, el nuevo nacimiento, la oración, cómo leer la Biblia, cómo orar. Si no tienes los elementos y el fundamento, ¿cómo puedes querer brincarte a aprender cálculo diferencial cuando no sabes la tabla del 5? ¿Me van entendiendo? Entonces, hay cristianos que tienen mamila desde hace 10 años y no salen de su mamila. Están acostumbrados a pura leche. Y esos cristianos van a tener un problema muy grave, que es el problema que tienen los niños modernos del siglo XXI, los alimentos chatarra. Y comienzan a acostumbrarse a oír mensajes y predicaciones y estudios bíblicos chatarra. Y comienzan a acostumbrarse a eso que es chatarra.
Y si no hay emociones, y si no se caen al suelo, y si no se aparece Juan Diego por ahí volando, y si no hay algo que les conmueva y que digan, aquí está el Espíritu Santo, no pueden sentirse ellos firmes en su fe, ni sostenerse, ni tener una vida de equilibrio, porque comienzan a vivir todo basado en lenguas, en cosas extranaturales, y aunque son buenos los dones espirituales, no son el alimento sólido. Y es como cuando compras una casa y primero le pones las ventanas y no tienes el techo. Entonces tenemos que amueblar nuestra casa. Hay cristianos que en su corazón no tienen fundamentos, la casa no tiene fundamentos. Van a un seminario de esto, y qué bueno, pero no tienen fundamentos, nunca han estudiado doctrina. Si yo les dijera a ustedes, levanten la mano, ¿quién ha estudiado el libro de Romanos? Y las doctrinas de Romanos, de todo el libro de Romanos, versículo por versículo, yo creo que la mayoría no levantarían la mano. Y Romanos, en el primer año de convertido, después de tener un año convertido, es el primer libro que se les tiene que enseñar a los cristianos. Porque contiene las más grandes y fundamentales doctrinas de la Biblia. Romanos es la columna vertebral del 1 al 12 de toda la vida cristiana. Dice el versículo 13 de Hebreos 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, ¿qué significa esto? Que estos cristianos, bebés, no estamos hablando de los recién nacidos, que es normal que no entiendan, sino de los que ya deberían entender. Son inexpertos, o sea, llegan a la Biblia y se atoran, y yo no entiendo aquí, y no puedo explicar esto, y viene cualquier persona y se los jala y se los lleva. Viene un mormón y te dice, nosotros somos dioses, pruébale que no eres Dios. Viene un testigo de Jehová y te dice que el infierno no existe y que Cristo no es el Mesías y que vamos a dormir todos y que no es cierto que hay conciencia después. ¿Tienes versículos para demostrárselos? Un católico te dice que él también cree en Cristo y que él también tiene fe. ¿Le puedes demostrar que la fe es sin los sacramentos y sin las obras? Y que no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y no las vírgenes ni los santos. Lo puedes tú con la Biblia demostrarlo, pero hagan de cuenta que es como un espadachín, ¿verdad? La palabra se compara con una espada. Entonces, antiguamente los príncipes y los soldados les daban la espada y tenían una machira chica y yo tenía una grande, y los enseñaban a usar con las dos manos la grande y a usar con una mano la chica. ¿Para qué? Para que se volvieran expertos, y si viniera un grandotote, ¡paz! Pudieran usarla. Y la Biblia es nuestra espada. Entonces llega un testigo de Jehová y te comienza, y tú, no sabes espadear, no sabes meterte, no sabes poder derribar los argumentos, no sabes quitarle esas filosofías que él tiene, porque no las sabes manejar, eres inexperto. ¿Por qué eres inexperto? Por la leche. Porque solamente los que comen alimento sólido son expertos en la palabra. Y dice finalmente el versículo 14, nuestra explicación, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Qué dice 1 Corintios 2? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que comen alimento sólido ya. Ahora, ¿cómo puedes llegar a la madurez? Versículo 14. Los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Vista, olfato, gusto, tacto y oído. Son los 5 sentidos, las 5 ventanas del alma. Entonces, yo todos los días, cuando salgo a la calle, y tú también, tengo abiertos mis ojos y tengo abiertos mis oídos. Yo tengo que aprender a ejercitar, a no ver lo que Dios no quiere ver. Tengo que acostumbrar mis ojos, tengo que ejercitar mi sentido del ojo, para que cuando pase una mujer, ¿verdad? Guapísima, etcétera, pues ya la vi, pues ya ni modo, pero no me voy a quedar ahí como menso viéndola 5 minutos. O no voy a pasar y voy a ver una revista pornográfica, voy a ver a las mujeres, o tratar de evitar un programa de televisión. Voy a acostumbrar mis ojos a cambiarle de canal y no retener mi vista ahí. Voy a acostumbrar mis oídos a no oír cosas que le desagradan a Jesús. Ni chismes, ni groserías, ni chistes tontos, aunque sea mi familia. Y voy a comenzar a acostumbrar mi boca a no meterme, ¿verdad?, conchas de la tía Rosa para cenar. Grasas, colesterol. Voy a acostumbrar todo absolutamente a no tocar. Voy a acostumbrar todo para que mis sentidos puedan estar ejercitados. Ahora fíjate, a través de este ejercicio, de esta disciplina, dice la Biblia,
disiernes entre el bien y entre el mal. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Escribe por favor la palabra discernimiento. Significa distinguir entre el bien y entre el mal. Entre el error y la verdad. Entre lo blanco y lo negro, entre lo dulce y lo amargo. Hay una palabra en Romanos 1 que se usa para los degenerados y depravados moralmente, los homosexuales, etcétera, etcétera. Y es que Dios los entrega a pasiones a una mente reprobada. Esa palabra mente reprobada significa una mente que no discierne entre el bien y entre el mal. Y una vez, el otro día, bueno, no hace mucho tiempo, está un muchacho, ¿verdad? Muy quebrado el muchacho. Y le digo, ¿sabes una cosa? Cristo te ama y Él dio su vida por ti en una cruz, etcétera, etcétera. Me dice, no, es que yo soy mujer. Yo le dije así de una forma vulgar, agresiva y ruda, ve y bájate los calzones en el espejo y ve si eres mujer. Las mujeres tienen órganos femeninos y tú tienes órganos masculinos. Entonces, ¿por qué tu cuerpo te miente y te dice que no eres mujer? Eres hombre, le dije. Y tu constitución física te muestra que eres hombre y Dios te hizo como un hombre. Pero si nosotros no entendemos eso es porque llegan los seres humanos que ya no, imagínate, que un ser humano ya no distinga, ya no sepa qué es. Si es hombre o mujer. Qué triste, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, es un juicio de Dios. Se llama mente reprobada. Regresamos a 1 Corintios. Y esta madurez, pues, no la vamos a alcanzar si no ejercitamos. Es un ejercicio diario. Mr. Olympia, esos músculos no los adquirió en 3 meses. Los adquirió en años de estar levante y levante y levante pesas. Ana Guevara no corre como venado ni como gacela de la noche a la mañana. Le entrevistaron el otro día y le preguntaron, dinos un secreto de tu éxito. Y dijo, no tomo, no fumo, no me acuesto con nadie, no voy a fiestas, no voy a discos, etcétera, etcétera. Quiero pagar el precio. Lo que dice 1 Corintios 9, 25 y 27. El que es atleta, de todo se abstiene. Ahí está. Hace poco estaban sacando un reportaje por qué los de la América ya no la hacían, porque se volvieron unas nenas. En el Hotel Princess, por aquí, por allá, bien pagados, etcétera, etcétera. Llega Beckenbauer o como se llama este holandés. Ya saben lo que les digo a la América, se va a levantar a tal hora, no quiero esto, no van a fumar en esto, no van a ir a discotecas, estas cosas, y que no, lárguese, porque le autorizaron a hacer eso. Y se necesita una disciplina férrea para ser atleta. No se puede, quiero destacar aquí la estrella, se vuelven vedettes los jugadores, los deportistas, los atletas, se vuelven vedettes, nenas. ¿Por qué? Porque comienzan solamente a ser admirados y no saben que no dura. Son 5 o 10 años los que pueden jugar fútbol, ya a los 30, 35, ya no te contrata nadie. Y tú tienes que dar durante toda tu juventud lo mejor que puedas, pero tú nunca podrás ser un buen atleta, ni ser una Ana Guevara, ni ser un clavadista como Joaquín Capilla lo fue, etcétera, etcétera, si no pagas el precio de la disciplina. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice el versículo 7 de 1 Corintios 2, que esta sabiduría de Dios es una sabiduría en misterio o escondida o oculta. Vayamos a Mateo 13 y escuchemos de Jesús la explicación. ¿Qué significa esto de que la Biblia contiene sabiduría escondida, oculta? En Mateo 13, versículo 13, Jesús está hablando y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Y luego dice en el versículo 16,
Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesucristo les está diciendo a los discípulos, el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, otra de las piedras, otra en las espinas, otra cayó en buena tierra. Y todos estaban oyendo. Y los discípulos en ese momento tampoco tenían entendimiento. ¿Qué quiere decir eso con que una semilla cayó en las piedras, otra en las espinas, otra vinieron las aves y se las llevaron y otra dio tierra? Entonces Cristo, la explicación no se le da a la gente que lo oyó, sino que agarra a los discípulos, los toma aparte y les dice, a estas personas no les es dado entender, pero a ustedes les es dado entender los misterios del reino de Dios. Y entonces les comienza a explicar las parábolas. El sembrador es el que sale, la semilla es la palabra de Dios, la tierra es el corazón humano. Y estos junto al camino son aquellos que reciben la palabra, pero no entienden. Viene el diablo y se lleva la palabra para que no crean y se salven. La que cayó entre piedras son los que por la persecución y las pruebas abandonan la palabra y se apartan del camino. La que cayó entre espinos son aquellos que por los afanes de la vida y los afanes de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Más la que cayó en buena tierra son los que corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto al 100, 60 y 30 por uno. Esta explicación se las da ¿a quiénes? A los que fueron llamados a recibir y a entender la sabiduría, el misterio, y somos nosotros. Somos nosotros. Jesús diario te está esperando, hermano y hermana en Cristo, para explicarte su palabra, si tú tienes comunión con Él en la madrugada. Dice la palabra, de mañana me encontraréis, de mañana me escucharéis y Él oirá mi voz. No hay momento en el día más santo y más sagrado que la madrugada. Más de 100 veces en la Biblia, comenzando con Marcos 1:33 en adelante con el Señor Jesucristo, que aun cuando el sol no salía, se levantaba de mañana a un lugar aparte y oraba a su Padre. El Hijo de Dios buscaba la madrugada para tener comunión con su Padre Celestial. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué vamos a hacer? Si Él nos da el ejemplo para que sigamos sus pisadas y nosotros no tenemos esa comunión con Él. No, pues yo, hermano, yo a las 11 de la mañana, yo antes de acostarme en la noche, antes de ver las noticias, abro la Biblia y me echo una persinada y ahí quedó la cosa, ¿no? Y así te van a pasar los años y los días porque nunca has entendido qué cosa. Nunca has querido entender que lo más importante en esta vida es la palabra de Dios. Aunque seas arquitecto, aunque seas plomero, aunque seas doctor, no importa la profesión, el oficio que tengas o seas pastor, yo conozco a pastores que no viven en la palabra de Dios, que ya es el colmo. La palabra de Dios es la única razón por la cual Dios va a prosperar tu vida. Si tú crees esto, lo obedeces. Dios ha hablado y nuestra parte es obedecer. Terminamos aquí en 1 Corintios para pasar a la segunda parte y dice el apóstol Pablo que esta sabiduría escondida, oculta, que Dios predestinó, versículo 7, antes de los siglos para nosotros, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se acuerdan lo que les conté que dijo el Dalai Lama? Y se lo dijo a Juan Pablo II, al Papa, que Cristo, de acuerdo a su consideración, había sido un perdedor porque se había dejado crucificar. El mundo, la sabiduría de Dios no la entiende. Vimos ya que el mundo vio a la cruz hace 2000 años y vieron a ese hombre hecho pedazos. Si Él es Dios, ¿por qué su Padre, qué no lo ama Dios? ¿Por qué deja que lo despedacen? ¿Cómo puede un padre dejar que a su hijo lo despedace en la cruz si tiene el poder para quitarse a los enemigos? ¿Cómo es posible que no se haya defendido si Él tiene el poder de levantar a los muertos? ¿Por qué no se baje la cruz y por qué no se salve Él mismo y salva a los demás? Dios enloqueció el intelecto humano en la cruz.
para demostrar que para que alguien comprenda sus caminos, nos tienen que ser revelados. Y pasó el tiempo y nosotros ya entendemos que lo que parecía en esa generación un desastre, una terrible tragedia, algo que no podía ser real dentro de nuestra capacidad finita, Dios lo consideraba sabiduría y poder. El poder y la sabiduría de Dios, escondida en la crucifixión de Cristo. Y saben algo, que todo el universo, el átomo, las galaxias, la Biblia, la teología, todo gira alrededor de la cruz. En la cruz se encuentra la sabiduría y el poder de Dios. Si estas personas, saben ustedes que la guerra más grande que ha existido no va a ser la Tercera Guerra Mundial ni el Armagedón. Ya tuvo lugar hace 2000 años en el Monte Calvario. En el Monte Calvario se dieron cita todos los poderes de la maldad y de Satanás y del infierno. Todos los ángeles y los demonios se citaron todos a las 3 de la tarde en el Monte Gólgota. Y bueno, si hubieran podido ver el mundo espiritual, la gente era como un avispero así alrededor de Cristo. Todos los demonios acercándose a Cristo. Ahí está, tonto, loco, ya ves, esto y el otro. Y Jesús ni siquiera abría su boca. Padre, perdónalos porque no saben tanto los seres humanos como el mundo invisible. Él estaba, y además de toda esta presión de Cristo, y además de todo esto desprecio y vituperio y gritos de los demonios, de los ángeles caídos, del espectáculo que fue hecho, el Padre lo abandona y lo deja solo en la cruz. Y es cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz y mi paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios escogió lo vil y lo menospreciado y lo insensato desde nuestra manera de pensar, y para él representa el poder y la sabiduría de su gloria. Este es el Dios que servimos. Y es por eso que la Biblia nos muestra continuamente que tenemos que comenzar a pensar así, porque tenemos la mente de Cristo. Miren ustedes a Abraham. Abraham, vas a ser papá. Gracias, Señor. Qué bueno, a la viva la bala y momba, mi hijo, ra. Pasan 25 años, Dios habló una vez, pasan 25 años, Abraham llega a los 100, Sara tenía casi 90 y nada de hijo. Van con el ginecólogo y les dice, ni con Viagra. Pero ni con nada, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de trabajar de Dios. Dios nos deja llegar a lo último de nuestra capacidad humana para ahí Él manifestarse y decirnos, yo soy Dios. Dios te cierra las puertas para que no encuentres trabajo en ningún lado, para que llegue un momento donde digas, Señor, si no eres tú el que me abres la puerta, y si no me acerco yo a ti, jamás podré salir adelante. Y ahí Dios actúa milagrosamente. Pero Dios es experto en llevarnos al final de nuestra vida, para que la gloria sea para Él. Dios le dice a los judíos, váyanse y escápense, y se los lleva entre el Mar Rojo y los egipcios. Y ahí estaban los judíos atrapados entre la espada y la pared. El mar enfrente, los egipcios detrás. ¿Y por qué los llevó Dios? A propósito, Dios los llevó ahí para mostrarles que cuando te sientas atrapado, no digas, Señor, ya no puedo, Señor, ni recurras a una copa de tequila, ni a un toque de mota, ni a un pericazo, ni a una mujer, sino que en ese momento, cuando llegamos al final de nosotros, y humanamente no vemos ninguna puerta, sino que nos sentimos atrapados y que ya no hay salida, ahí es cuando debemos de caer de rodillas. Ahí es donde vas a encontrar a Dios y a conocer a Dios. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces.
Pero Dios hace esto a propósito para que lo descubramos. Hay cristianos que saben que existe Dios y pues que es la Biblia, todo intelectualmente, pero hay pocos cristianos que conocen no solamente la sabiduría, sino que no conocen el poder de Dios. No se ha manifestado Dios en su vida con poder, no lo has experimentado en tu vida. Así que digas, Dios mío, pero esto fue de ti. Nadie más que tú lo pudiste haber hecho. Y es triste esto, porque cada vez que encontramos un milagro de Dios en nuestra vida, que nos abre una puerta o que algo sucede, fortalece nuestra confianza, el fundamento de nuestra fe. Cuando Dios le dijo a Josué, dale 7 vueltas a Jericó, ahí estaba Josué, 1, 2, 3, al cuarto día, los generales se han de haber acercado, le han de haber dicho a Josué, Josué, ¿ya te calentó la cabeza el sol? Imagínense también ahí arriba los que estaban en la torre, en las murallas, ¿no? Esos locos ya les calentó, pura vuelta y vuelta aquí, todos los días se levantan y tutú, y nada de flechas lanzan y puro tutú, pues que están locos, ¿verdad? Y antes de que entraran y conquistaran Canaán, Josué era el que tomaba la posición de Moisés. Y la primera lección que Josué tenía que aprender era esa, que no es con espada ni con ejército, que Jericó iba a caer sin una sola flecha. Ahí estaba Josué, ¿cuántas escaleras vamos a mandar? Tenemos que mandar unas catapultas, ¿no? Pues estratégicamente, militarmente hay que apuntarle por acá. Dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes en la mañana y por aquí y tengas 2 turnos de trabajo, porque si no es Dios el que provee y el que te va a ayudar, puedes trabajar 3 turnos y vivirás siempre sin disfrutar la vida. Porque al que le agrada, Dios le da paz y todas las cosas para que las disfrutes, porque Dios nos quiere dar todo para que lo disfrutemos. Pero tenemos que aprender a conocerlo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu poder y tu sabiduría, porque eres inmenso, Señor. Oh, profundidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Cuán inescrutables son tus pensamientos e insondables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le puede aconsejar a Dios y decirle, lo que has hecho, lo has hecho mal? ¿Quién puede entender más que aquellos que con humildad han reconocido su propia finitud y limitación y le han permitido al Espíritu Santo, que es el Maestro y el que nos guía a toda la verdad, vivir para el crucificado? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Oh Padre, el solo pensamiento de que tú bajaste a este mundo, a este basurero, y te hiciste como uno de nosotros. Y no solamente te hiciste como un ser humano, sino que te humillaste. Les lavaste los pies a tus discípulos, tú, el creador del universo. El Dios Todopoderoso les lavó los pies. Dejaste que te arrestaran y no levantaste tu voz cuando te pusieron clavos en las manos. Cuando te pusieron coronas de espinas y clavos en los pies. Y te gritaba y te insultaba la gente como animales desbocados. Tú enmudeciste y no abriste tu boca. Como un cordero, el Hijo de Dios fue llevado al matadero. ¿Por qué hizo todo esto? Porque detrás de todas estas acciones insensatas, débiles y tontas a los ojos humanos, se encontraba el poder y la sabiduría de Dios. Y Dios al mismo tiempo enloquecía la sabiduría de los sabios y desechaba el entendimiento de los entendidos, para avergonzarnos, para decirnos que nunca por nuestro intelecto le conoceremos por la revelación. A Dios se le conoce por revelación,
Y esta revelación viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque viene del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo nos ha revelado, aún lo profundo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En esta noche vamos a hacer dos oraciones. Una, en primer lugar, para todos los cristianos que tienen ya varios años de profesar, seguir a Jesús y siguen sin entender tan pocas cosas de la Biblia. Y cuando se les da carne, se atragantan, se empachan, no asimilan y otros hasta se enojan por no entender. Pídele perdón en esta tarde a Dios, hermano, hermana, de tu pereza espiritual. De que el mejor de tu tiempo, que es en la madrugada, levantarte, no se lo das a Dios. Y Dios merece lo primero de nuestra vida. Y al amanecer lo primero es el tiempo. El diezmo del tiempo también es importante dárselo a Dios. Dile a Dios que vas a tratar de cambiar y tener disciplina en tu vida y te vas a esforzar en memorizar la palabra y vas a tratar de meditarla y pensar en ella. Vas a llevarte versículos en tu coche, en tu oficina y los vas a pegar ahí junto a tu escritorio para estar pensando y memorizándolos todos los días. Hasta que puedas memorizar un capítulo a la semana de la Biblia. Y tú verás cómo Dios te hará prosperar y todo lo que hagas, escucha, todo lo que hagas te saldrá bien. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, dice el Señor, yo también te bendeciré. Te libraré y te mostraré y te daré larga vida. Pondré tus pies sobre la peña y un cántico nuevo en tu corazón. Me alabarás y me conocerás, porque has entendido que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y en segundo lugar, todos ustedes en esta noche que aún no tienen a Jesucristo y que estás comenzando a entender que necesitas arrepentirte de tus pecados.
sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart. In this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong. In this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always